Las Biblias abiertas allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, ¿ok? Y Pablo está escribiendo, ¿cuál carta es esta de Pablo? ¿La primera o la última? La última. Pablo está por morir, él sabe que va a morir, de hecho lo declara en esta carta. Y cuando uno va a morir y tiene la posibilidad de decir sus últimas palabras, ¿qué te gustaría decir a ti? ¿A quién te gustaría decírselo? Y Pablo, por medio de su hijo espiritual, Timoteo, a quien dedica estas palabras, quiere hablarnos a nosotros. Y gracias al Señor por ese corazón de Pablo que habla estas verdades. Y en el en el versículo 1 del capítulo 3 dice, también debes saber esto. Y esto es algo que tenemos que saber nosotros. ¿Qué cosa? Que en los postreros días, o sea, después de Pablo hasta ahora, vendrán tiempos peligrosos. Y estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿no? No hay nada inventado acá. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, los egoístas quedan cortos. ¿Ya? Avaros, vanagloriosos, soberbios. Y va a decir una serie de oscuridad del corazón del ser humano. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad. Parecen buenos. Pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué hay que hacer con ellos? A estos evita. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, él lo va a decir acá y es lo que vamos a compartir hoy día. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos el consejo de Dios, y este es el título de la prédica de hoy, Dios quiere hablarte. ¿Cuándo? Siempre. Desde el principio, Dios quiere hablarte. ¿Cómo te comunicas tú con otra persona? Por señales de humo, ¿no? Aún si fuera, supongamos, señales de humo, tienes que ponerte de acuerdo con la persona qué significa esta señal y qué significa esta otra, ¿sí o no? O sea, de alguna manera tenemos que conversarlo, aunque sea por teléfono, hablando. O hoy día tenemos WhatsApp. ¿Quién usa más el WhatsApp que el teléfono? Todo el mundo, ¿no? Escribimos más de lo que hablamos. Bueno, Dios hizo exactamente lo mismo, dejó por escrito toda su palabra, todo lo que Él quiere hablarnos. Y es una bendición enorme tener todo lo que Dios quiere que sepamos de Él escrito en nuestras manos. ¿Cómo nos comunicamos unos con otros? ¿Sí? ¿Te gusta una niña? ¿Cómo le digo? Tengo que decirle algo, ¿no? Porque no es adivina. O, y esto va para los matrimonios, ¿han escuchado esa frase? Tenemos que hablar. Oh, no, eso no. Bueno, de eso también aparece en la Biblia. Enseñanza y exhortación, que es buena para nuestras vidas. Eso vamos a tratarlo después en reunión de matrimonio, ¿ok? Ahora, la pregunta, volvamos a tener el tema en serio. ¿Cómo te habla Dios? Y hay muchos que piensan que va a llegar una revelación X a su corazón, a sus oídos, por medio de no sé qué. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Que van a venir muchos engañadores. A estos evita. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la piedad. No, Dios ya dejó todo escrito. Dios nos habla por esta palabra que es viva y eficaz, aún hoy, ¿o no? Pablo escribió esto más o menos en el año 64. Y aún habla a nuestras vidas porque es palabra viva de Dios. Dios no habla de cualquier manera. Podríamos decirlo así, Dios habla por escrito. ¿O quieres escuchar la voz de Dios? ¿Sí? Bueno, lee la Biblia en voz alta y la vas a escuchar. Y ese texto y lo que Dios dice muestra cuál es nuestra realidad. El salmista ya en el Salmo 119 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, tu palabra, más que de toda riqueza. Él entendió, él apreció de tal manera la voz de Dios
lo que está escrito de Dios, que dice, me he gozado en lo que tú dices, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, porque no hay mejor camino que el que Dios enseña. Él lo entendió, ¿tú? Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Por eso que nosotros leemos la Biblia todos los días, por lo menos un capítulo, ¿no? Y nos va quedando la palabra de Dios y nos acordamos de algunas porciones. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Y me gusta este versículo porque junta las dos cosas. Que la palabra de Dios da vida. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque todo lo que Dios dice que viene de Dios es como Dios. Toda la palabra de Dios es verdad, es amor, es gracia, es misericordia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿O dudamos a veces? El tema es que a veces decimos, esta palabra, esta que tenemos en nuestras manos, es la palabra de Dios, y estamos tan acostumbrados a decir esta es la palabra de Dios, que la tomamos como una cosa trivial, y guardamos este libro en nuestra casa como cualquier otro libro. Pero es la palabra de Dios, y yo insisto en esa cotidianidad de decir que esta es la palabra de Dios. A veces lo tomamos como una cosa normal, y la bajamos de la altura donde debe estar. Y la palabra de Dios es más que un decir, esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el amor de Dios expresado por escrito. ¿Cómo el hombre conoce a Dios? Y tú me puedes decir, los cielos cuentan las obras de Dios, cuentan la gloria de Él, ¿sí o no? ¿Y qué más sabes de Él? Bueno, nada más. ¿Cómo sabes más de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él no quiere? ¿Cómo lo sabes? Bueno, alguien me dijo, y puede ser o no, yo he escuchado cosas de Dios que me han dicho, he escuchado predicaciones donde he oído la palabra de Dios. ¿Y de dónde salió lo que alguien te dijo y esas predicaciones? De la palabra de Dios, de ninguna otra parte. Dios solamente habla acá, en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelarse al hombre, a toda la humanidad, porque Dios es amor. El hombre necesita a Dios, y en su amor Dios no va a dejar a Dios, al hombre solo, sin Él. Y le dice, este soy yo, esto quiero de ti, y esto te ofrezco. Le dice al hombre, estoy haciendo un resumen en 3 frases de la Biblia, para que el hombre conozca a Dios y se vuelva a Él. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta por amor quién es Él, para que el hombre pueda encontrar vida en Él. Eso es la palabra de Dios, para que el hombre pueda encontrar vida en Él. ¿Es grande o es chico eso? Es tremendo, ¿no? Sabemos que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo dice. La misma palabra de Dios dice que es la palabra de Dios. Que Dios es la autoridad suprema y que nos habla. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, tenemos textos, vamos a ver acá. Por ejemplo, en Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y van a decir los 10 mandamientos. ¿Ok? ¿Quién habló? Dios. ¿Dónde está eso? En tu Biblia, en la que tienes en tus manos. Habló Dios, ahí está, la palabra es de Dios. La Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios porque ahí está escrito. Más adelante, en el capítulo 24, va a decir, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. ¿Ok? ¿Cuántas palabras de Dios? Todas las que le había dicho hasta ese entonces. Y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Por qué dijo eso el pueblo? Porque sabía que el escrito de Moisés es la palabra de Dios. Y sabían quién era Dios. La misma Biblia declara que es palabra de Dios. Más adelante, en el segundo libro de Samuel, dice, esto lo dice el rey David,
Ahora, ¿cuándo dice esto? Cuando Dios le da una profecía, que de su linaje viene un rey eterno. ¿Y quién es ese rey eterno? Jesucristo, que es Dios. El reino en el linaje de David. Y David, ante la magnitud de tal revelación de Dios, escribe: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿se da cuenta, no? ¿Quién es el que habló? Jehová de los ejércitos, manifestando el poder de Dios, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo. Dios te quiere hablar, ¿no? Diciendo: yo te edificaré casa, por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Y es interesante cómo lo dice, ¿no? Dios me dijo esto, Dios me dio esta promesa. ¿Te ha dado promesa del Señor? ¿Dónde están? En su palabra. Y ante tales promesas, podríamos decir lo mismo que David. Yo me atrevo entonces a orar a ti para reclamar esas promesas, que sean verdad en mi vida. Eso es lo que está declarando David. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Y Dios es fiel. Por lo tanto, Dios cumple su palabra ¿cuándo? Siempre. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de hacerlo. Y por amor, Él declara hacerlo. Por eso que tenemos la revelación, por eso que tenemos la palabra escrita. Por amor, Él la declara, no se la guarda. Y en Josué, capítulo 23, ya Josué está por morir y dice: reconoced pues, esto le dice al pueblo, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Con qué? ¿Con qué me estaba pidiendo reconocer las cosas de Dios? No me tengo que dejar nada para mí, todo es de Dios, yo reconozco que todo es de Él, con todo mi ser completo. Que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¡Wow! Tremendo versículo, ¿no? Dios dice, Dios cumple. Dios no falla. Dios lo dejó por escrito para que tú, cuando estés en aflicción, busques el consuelo del Señor. ¿Dónde está? En su palabra. Tú, cuando estés en necesidad, busques las respuestas del Señor. ¿Dónde están? En su palabra. Tú, cuando tengas temor, busques la firmeza de Dios. ¿Dónde está? En su palabra. ¿Dónde más vamos a buscar algo que realmente sea bien y verdad para nosotros? Dios te quiere hablar todo el tiempo. Y en el Nuevo Testamento, yo leí algunos versículos solo del Antiguo Testamento donde la Biblia dice de sí misma que es la palabra de Dios. Hay más de 1000 citas o alusiones, historias, por ejemplo, del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparecen citas e historias del Antiguo Testamento. Por lo tanto, reconoce el Antiguo Testamento como verdad de Dios y se hace a sí mismo el Nuevo Testamento verdad de Dios. Por ejemplo, Pedro en su primera carta dice: mas la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que nos cuenta que por nuestro pecado merecemos el infierno, pero por la bondad y misericordia de Dios vino a este mundo en la persona del Hijo, tomando un cuerpo humano para llevarlo a una cruz. Y en esa cruz pagar el precio de nuestro pecado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo eso está en la palabra de Dios. No se lo ha guardado. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Él ya la dijo. Y eso que dice Pedro en su carta es una cita que está en Isaías capítulo 40. Lo dijo también el profeta 750 años antes. La Biblia tiene autoridad divina, habla de parte de Dios y también tiene el poder de Dios. El mismo Señor Jesucristo declaró allá en Mateo, en el Sermón del Monte,
No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Él no vino a, mira, aquí hasta aquí llega la ley, no la cumple. No, no, no dice eso. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, porque el cielo y la tierra van a pasar, hay una fecha, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Quién dice eso? Dios, en la persona del Hijo, Jesucristo. Declaración divina de que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Esto que tú tienes en tu mano. Nada de esto va a dejar de suceder porque Dios así lo ha declarado. ¿Quién lo dijo? Dios, en la persona de Cristo. Cristo citó las Escrituras muchas veces, porque serán como en el tiempo de Noé, que se casarán y se darán el casamiento. ¿Le suena ese texto, no? Una profecía acerca del fin del mundo. ¿De qué está hablando Jesús? De una historia de Noé. Génesis capítulo 6 al 9. Cuando habla del matrimonio, ¿qué dice? Porque Dios creó al hombre y a la mujer y dice que dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Dice eso, ¿no? Varias veces. Está citando la creación. Amarás a tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Lo dijo, no? Sí, también está citando el Antiguo Testamento. Y en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Cuántas veces dijo eso? Citó el Antiguo Testamento para explicárselos y decirle, la gracia de Dios es esta. Enseñando. Mateo 5 al 7. Dios hablando todo el tiempo. Y esa es la principal razón por la cual Pablo está exhortando a Timoteo, está afirmando a Timoteo porque él va a quedar para los tiempos que vienen, así como estamos hoy nosotros, en los tiempos que vienen, y lo está haciendo antes de morir. ¿Y qué le dice en el versículo 16? ¿De qué se tiene que afirmar? Porque van a pasar muchas cosas, van a haber muchos ataques, van a haber muchas mentiras, mucho show, muchas luces, y que le dice, ojo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para que aprendas lo que Dios dice, el camino que tú tienes que seguir, para redarguir, y la idea es mostrarnos si no estamos en el camino que Dios dice, para corregir o para enseñarnos cómo volver al camino que Dios dice, y para instruir en justicia, para hacernos crecer, para no volver a salirnos del camino que Dios dice. Toda la Escritura, ni una jota ni una tilde, es inútil, toda es útil. Entonces tenemos que comenzar a pensar que este libro que tenemos en la mano, que lo guardamos en la casa, tiene un valor que va más allá de nuestra vida. Tiene un valor sublime, porque es verdaderamente palabra de Dios. Ahora dice en Pedro, va a aclarar un poco el punto en la segunda carta y va a decir, ninguna profecía, palabra de Dios, de la Escritura es de interpretación privada. A ver, ¿puedes tú leer la Escritura e interpretarla? Sí. ¿Está diciendo que no? No, no está diciendo eso. La palabra interpretación está hablando de una aclaración. Y es una aclaración de tal manera que tú puedas tomar una decisión. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es que ningún escritor de cualquier libro de la Biblia tomó su propia decisión para poner lo que iba a escribir, sino que fue inspirado por Dios. Dios dirigió su mente, su corazón, para escribir de parte de Dios la palabra de Dios. Y vemos ahora que incluso cada escritor
también escribe según su forma de ser. Hay algunos más apasionados que otros. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo. Y todos entonces son absolutamente dirigidos por Dios para escribir la palabra de Dios, no por decisión del escritor. Ninguna profecía de la Escritura es con una explicación propia. A eso se refiere de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo dice en este versículo, pero lo dice en otras partes de la Biblia también. Entonces la Biblia, que lo tienes como un libro cualquiera con hojas, igual que cualquier otro libro, con tapas, igual que cualquier otro libro, es más que eso, es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, donde Dios usó más o menos 40 personas en un lapso de 1500, 1600 años para escribir la historia de la redención humana. Eso es lo que cuenta la Biblia, en 66 libros, donde muchos de esos escritores ni siquiera se conocieron el uno con el otro. Pero da lo mismo, porque Dios es el que está hablando. Dios es el que te quiere hablar. Y lo está diciendo y lo está explicando de esta manera para que no tomes la palabra de Dios como algo normal, sino que tomes a la palabra de Dios como a Dios mismo, hablándote. Tiene ese valor, como dije recién, sublime. Están así, y vamos a ver algunas historias de la Biblia que uno va a decir, pero ¿cómo supo esto? Bueno, porque Dios es Dios. Va a narrar la historia de Ciro, ¿se acuerdan de Ciro, no? 300 años antes de que aparezca Ciro, de que el papá y la mamá de Ciro le pongan Ciro por nombre, Isaías dice que Dios levantará a Ciro para liberar, para hacer volver a su pueblo a Jerusalén. Y lo dice con nombre. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, ¿es Dios o no? O en el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies. Es un salmo que escribió David 1000 años antes de la muerte de Jesucristo. 1000 años antes de que se usara la cruz romana para crucificar delincuentes. Y está descrita la cruz 1000 años antes. ¿Cómo puede ser eso? ¿No es esta palabra de Dios? A veces leemos los textos y no nos damos cuenta de lo que está diciendo o quién es el que lo está diciendo, el valor que tiene para nuestras vidas, que realmente tú puedes confiar en la palabra de Dios porque es verdad siempre y es vida. Esa cruz, profetizada 1000 años antes, una cruz que nos da hoy salvación. Cristo mismo nos enseña que cuando leamos la palabra vamos a ser guiados por Dios, en la persona del Espíritu Santo. En Juan, capítulo 14, versículos 25 y 26 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Sí? Jesucristo, Dios hablando palabra de Dios, en persona. Más el Consolador, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, una vez que Él muera en la cruz, una vez que comience la iglesia, Él, ese Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pablo, Santiago, Pedro, ¿cómo escribieron esto? Inspirados por Dios. ¿Inspirados por medio de qué? Del Espíritu Santo. El que les recordará todas las cosas que yo os he dicho. No estaban solos. Nunca el Señor los dejó solos ni los dejó sin palabra.
Y más adelante en el capítulo 16, versículo 12, va a decir, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Sí? Es como cuando uno quiere enseñarle matemáticas a un hijo, pero tienes que enseñarle a sumar nomás. Pues ya llegar al logaritmo ya es mucho, no lo va a entender. ¿Sí? Es un poco esa la idea. Yo sé que Guillermo me entiende. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Y eso es la palabra que tú tienes en tu mano. Declaración de Dios, el Padre, inspirando al escritor, Juan en este caso, por medio del Espíritu Santo, a través de las palabras de Jesucristo. La Trinidad obrando en el libro que tú tienes en tus manos. Cristo es el centro de la revelación divina. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, a sus padres por medio de los profetas, hoy habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, dice el escritor de la carta a los Hebreos. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús. Mis palabras no pasarán, porque Él es el centro de la revelación de Dios. Cristo es amor, por eso se da a conocer al hombre y lo dejó escrito. Se da a conocer a sí mismo y se da a conocer de manera gloriosa en una cruz para decirte, ven a mí, arrepiéntete de tus pecados y obtén la salvación que yo te doy. Es tremendo. Y lo dejó escrito. Pedro lo dice en su carta primera, que nosotros somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo repite una y otra vez. ¿Crees? ¿Dudas que sea? ¿No les ha pasado que a veces están predicando la palabra a alguien, un incrédulo, y le dice, sí, pero la palabra de Dios fue escrita por hombres, ¿no? Así como dicen, prefiero leer autores, no sé, García Márquez. Le dan ese valor. Y nosotros sabemos que sí, fue escrita por hombres, pero dirigido por Dios, porque la palabra no es de esos hombres, es de Dios. Por último, si no quieres creer eso, creer en las profecías que están en la palabra. Y les voy a dar una lista rápida. Desde el principio Dios está diciendo que va a enviar un Salvador nacido de mujer, Génesis 3:15. ¿O no? Y que ese Salvador va a dar, valga la redundancia, salvación a toda la familia de la tierra, a todo aquel que crea en Él. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Dónde está eso? Génesis 12. Se lo dice a Abraham. Y no solo eso, sino que también será el rey, donde lo leímos recién en Samuel, ¿no? Se lo dice a David. Y ese rey va a venir, ¿no? Va a volver a esta tierra a dar juicio. Porque va a venir como rey a juzgar. Y dice que ese Salvador, el Mesías, el rey, viene de Isaac en Génesis 21, cuando le dice a Sara, de Isaac te saldrá descendencia. Y en Números 24 dice que viene de la tribu de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? 2, Jacob y Esaú. Es por Jacob, dice. Eso lo dice en Números. Y estamos hablando del año, número redondo, 1500 a.C.
¿Pudo alguien cumplir esas profecías por sí mismo? Nadie. Sin embargo, Dios tenía el plan de redención escrito desde el principio. En la mente de Dios y en el corazón de Dios estaba esa cruz para que tú seas salvo desde el principio. Y Él hizo todo ese plan, porque nadie más que Él puede hacerlo. Entonces Jesucristo no es cualquier persona, es Dios. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12, más Dina. Pero hablamos de los hijos hombres. Y Jacob mismo, dando una profecía, dice que el Mesías viene de la tribu de Judá. ¿Le suena León de Judá? ¿Tu cetro y tu trono? Miqueas, y estamos hablando del año 750 antes de Cristo, va a decir: pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre todas las familias de Judá, de ti me saldrá el Mesías. Y sus días son desde el principio y hasta la eternidad. ¿De quién está hablando? De Dios, hombre, Jesucristo. ¿De dónde? De Judá. Isaías capítulo 11, un vástago del tronco de Isaí, padre de... ¿Cuántos hijos tuvo Isaí? 8. ¿Cuál era el más chico? ¿El número 8? David. Ah, padre de David. Viene de Isaac, de Jacob. ¿De qué más? De Judá, de David. ¿Cómo cumple todo eso? ¿Se acuerdan de Ciro? ¿Cómo se cumple? Y en Jeremías dijo que el pueblo de Israel iba a ser cautivo 70 años. ¿Cuándo dijo eso? Antes de que fuera cautivo. ¿Y cuántos años estuvo cautivo? 70 años. Wow. Y cuando Daniel en su oración recuerda que pasó el tiempo de los 70 años, se dio cuenta que era tiempo en que el pueblo tenía que regresar, y en el capítulo 9 hace una oración preciosa, dando gracias a Dios porque cumple sus promesas, porque es palabra de Dios, es tremendo. Isaías 7:14, nacerá de una virgen. Daniel capítulo 9, 24 al 27, habla del tiempo de la venida, el tiempo exacto de la venida del Señor Jesucristo, cuando nace y cuando muere. $500 años antes. Isaías 60, versículo 3, va a hablar de que vienen los magos. Recuerda, ¿no? No son 3, ni son reyes. Son magos, son sabios, son dignatarios de Oriente, y no sé cuántos son, pues la Biblia no dice. Pero dice que ellos son. 760 años antes están profetizados. Jeremías capítulo 31. ¿Recuerda cuando vienen los magos estos y Herodes decide matar a todos los niños en Belén? Bueno, eso también está profetizado en Jeremías 31, versículo 15. Raquel se lamenta por sus hijos. ¿Por qué? Porque Raquel tuvo su hijo en Belén. Raquel, la mujer de Jacob. Malaquías 4:5. Hay alguien que viene a anunciar la venida de nuestro Señor, Juan el Bautista. Y ahí lo nombra como Elías. Isaías capítulo 9, porque un niño nos es nacido. ¿Recuerda ese texto? Pero antes, en el versículo 1, declara que su ministerio comienza en Galilea. ¿Dónde comenzó el ministerio de Jesucristo? En Galilea. En Lucas, capítulo 4, va el Señor Jesucristo a una sinagoga y le es entregado el rollo donde estaba el libro de Isaías. ¿Y qué lee? Isaías 61. El Espíritu de Dios me ha ungido. Tremenda declaración. Y yo he venido a sanar, salvar, restaurar. Y termina diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura sobre mí. ¿Cuánta autoridad tiene el Señor? Todo eso lo tenemos escrito. En Salmo 78 dice que el Señor Jesucristo va a hablar por parábolas, que es lo que va a hacer después de que los judíos lo rechazaron. En Zacarías 9:9, que va a entrar a Jerusalén montado en un pollino.
un burro. En el mismo Zacarías, capítulo 11, versículo 12, dice que va a ser vendido por 30 piezas de plata. ¿Les suena, no? 400 años antes de que eso ocurra. Y que esas 30 piezas de plata iban a ser entregadas en el templo. ¿Cuánto detalle hay ahí? No solo el número, sino el dónde. En el mismo Zacarías capítulo 12 dice que iba a ser traspasado. Y tenemos la figura en la cruz. Y en el capítulo 13, que iba a ser abandonado por sus amigos, que las ovejas se iban a dispersar. Y cuando él es arrestado, se arrancaron todo, ¿no? Todas profecías. En Salmo 118, 22, que iba a ser rechazado por los judíos. Salmo 41, 9, que iba a ser traicionado por un cercano. Es un salmo de David. Y tenemos la figura entonces de Judas ahí en Salmo 35, 11, que iba a ser confrontado con falsos testigos. ¿Quieres más profecía, no? ¿Es posible que alguien pueda cumplir todo eso? Es imposible. Es Dios obrando, es Dios hablándote, decir, mira, mi palabra es verdad. Porque esto es imposible a no ser de que lo haga yo. Y lo voy a hacer en Cristo. Capítulo 22 Salmo 22 es un salmo absolutamente mesiánico. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y profetiza 1000 años antes las palabras que él iba a decir en la cruz. Y ese salmo habla de cómo se burlaban de él, si es Dios que se baje de la cruz. ¿Recuerda eso, no? Ahí lo dice en ese salmo. Que sus vestidos iban a ser repartidos. Mira el detalle. Isaías 53, que habla de la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz por nuestros pecados. De hecho, habla harto de nosotros en ese capítulo de Isaías. Pero dice, por ejemplo, que su sepultura iba a ser entre los ricos. Y cuando él murió, lo sepultaron en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico, que iba a ser crucificado entre ladrones, que iba a orar por quienes quisieron matarlo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Isaías 69, que le dieron a tomar vinagre. Es impresionante cómo, y estoy nombrando algunas, hay muchas más profecías acerca de Cristo, pero hay muchas profecías acerca de lugares y acerca de personas. Todas, absolutamente todas se cumplieron. Y si se cumplieron, entonces no cabe duda de quién es Él. No solo de que la palabra es de Dios, sino que de quién es Cristo. Y si se cumplieron, entonces todo lo que Él dijo que se iba a cumplir, se va a cumplir. ¿O no? No escuché ningún amén. Amén. Dijo que Él volverá. Va a volver. Y eso lo anunció, ¿cómo le llaman ahora? ¿Trailer? Sí, cuando hacen un anuncio, mira, la película se trata más o menos de esto, en su transfiguración. Cuando muestra parte de su gloria, muestra parte de la segunda venida de Cristo. Él viene. ¿Estás preparado? Porque la palabra de Dios lo dice y la palabra de Dios se cumple. No sé cuándo viene, porque la fecha no la dice, pero viene y puede ser mañana. ¿Estás preparado? ¿Tienes evaluada la palabra de Dios en ese nivel de que es tu vida? Para que cuando Él te encuentre haya gozo. Él quiere hablarte. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Hoy, ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo
para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga vida por Él. Porque el que no cree ya ha sido condenado, pero todo aquel que en Él cree verá vida eterna. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso lo dijo a través de Pedro, escrito por Lucas, inspirado por Dios, porque Dios quiere hablarte hoy para que sepas esa verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en el Señor, en todos sus caminos, y Él hará. Confiesa tus pecados al Señor y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y perdonarte de toda maldad. Así que, y esto lo dice Pablo a los Corintios, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Dónde? En el Señor, en su palabra. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios le da un valor altísimo, como el valor que le da a su palabra. ¿Tienes tú una promesa de Dios favorita en tu vida? ¿Puedes pensarla ahora? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para seguir el camino de Dios, para mostrarte cuando saliste del camino de Dios, para enseñarte cómo volver al camino de Dios y para que aprendas a no salir de nuevo del camino de Dios. ¿Dónde está tu vida? En la mano de Dios, en sus caminos. Eso quiere Dios porque es lo mejor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, que son las obras del Señor. ¿Qué vida nos da el Señor? Todo eso está escrito en su palabra y más encima nos recompensa. Y en la misma carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, dice Pablo, está por morir. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a ti. ¿Cómo habla Pablo de ti? También a todos los que aman su venida, todos los que creen mi palabra, porque yo la voy a cumplir. Wow. Dios quiere hablarte todos los días de tu vida, porque la palabra de Dios es verdad, porque la palabra de Dios es justicia, porque la palabra de Dios es amor, porque la palabra de Dios son promesas en las cuales tú puedes tener vida abundante. Pero por sobre todas las cosas, porque la palabra de Dios da salvación. ¿Cómo vas a considerar hoy la palabra de Dios en tu vida? Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por el salmista dice, abre mis ojos para ver tus maravillas, pero en realidad yo creo, pensando a la manera que yo pienso, que uno queda corto, porque es más que eso. Es impresionante tu palabra, cuando uno empieza a darse cuenta todo lo que tú dices, todo lo que tú has hecho y todo lo que vas a hacer, cómo ocurre ese milagro aún hoy de cambiar vidas de pecadores como yo a vidas eternas. Vidas en Cristo, vidas que sin ningún temor pueden entrar al cielo y estar paradas frente a tu trono, porque tú prometes justicia y santidad para todo aquel que en él que cree en Cristo. Gracias por esa palabra que se cumple de esa manera. Gracias porque esa palabra aún sigue abierta, esperando que alguien diga delante de ti, Señor, perdóname, yo creo. Ayúdanos a creer de esa manera en tu palabra para que tu palabra sea nuestra vida. No otra cosa, tu palabra sea nuestra vida cada día. Ruego esto encarecidamente en el nombre de Jesús. Amén.